Y dice la palabra del Señor: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y en tu palabra encontramos el bálsamo, encontramos la guía, Señor, de fe, de práctica, de conducta, Señor. Oramos para que tú ministres a nuestras vidas en esta mañana. Oramos para que ministres a cada familia, a cada persona, Señor, que pueda escuchar estas palabras, que pueda ser edificada su vida, Señor. Y por sobre todas las cosas, que podamos aprender a ser movidos a misericordia. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana, te decimos amén y amén. Gracias, hermano, pueden sentarse. Cuando pensaba en esta semana y meditaba en esta parábola del buen samaritano, pensaba y reflexionaba porque estuve recientemente viendo una entrevista en un podcast que yo sigo y alguien hablaba acerca de algunas personas en nuestro país, en nuestra sociedad, y decía: no, nosotros no tenemos por qué cuidar de esto, nosotros no tenemos por qué dar de lo nuestro, si están aquí, etcétera, etcétera. Y alguien le comentaba abajo: pero bueno, dice tu perfil que tú eres cristiano. Y dice: sí, pero yo soy cristiano, pero ese es mi punto de vista. Y yo meditaba en ese podcast esta semana y leyendo la parábola del buen samaritano, dije: tenemos que reflexionar y tenemos que reavaliar para nosotros qué significa amar al prójimo. ¿Qué significa cuidar de nuestro prójimo? Y es curioso porque hoy en día se ha vuelto una religiosidad en el que diga: tenemos que orar por los más necesitados, tenemos que velar por los más necesitados, pero no lo estamos llevando a la práctica. Lo estamos viviendo solo de palabra, solo de afirmación. Y si hay algo que a mí me encanta, y quizás suene un poco controvertido, de la Iglesia Católica, son sus obras sociales. En Brasil tuve la oportunidad de compartir con un padre de una parroquia en Sao Paulo, que fue, yo digo que ha sido uno de los mayores ejemplos de personas que yo he visto amar al prójimo. Y yo soy evangélico, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en que no debemos tener imágenes, pero también creo en una vida y un testimonio que refleje a Cristo. Y este padre en Brasil tenía un trabajo con personas que eran dependientes de drogas, ¿verdad? Y él iba hacia los lugares más peligrosos de la ciudad de Sao Paulo, las favelas, y allí recogía a las personas, literalmente las cargaba, se las llevaba a la parroquia y ahí los alimentaba, los bañaba, cuidaba de ellos. Y esa parroquia siempre estaba llena de personas necesitadas. Y en esta semana yo era confrontado porque he visto tanto cómo se ha estado enfriando el amor de la comunidad hispana evangélica en los Estados Unidos.
Y ya hoy nos estamos limitando a si tenemos o no tenemos, si somos o no somos, si pertenecemos a una determinada grupo de personas que son privilegiados por tener o no tener. Y no quiero hablar para no ser baneado en las redes sociales, pero usted sabe de lo que yo estoy hablando. Y he visto últimamente un clasismo dentro de nuestra propia comunidad. Y el Señor me movía en esta semana por este pasaje y quería reflexionar en él porque dice la palabra que se acercó un escriba de la ley, un intérprete de la ley, una persona súper, hiper preparada, una persona teológicamente hablando súper preparada, y se acerca a Jesús con una doble intención en su pregunta. Y le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, claramente entendiendo lo que había en el corazón de esta persona y por qué estaba buscando y haciendo este tipo de preguntas, Jesús le dijo, bueno, tú eres el que lee e interpreta la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Y obviamente él fue al mandamiento y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Pero el mandamiento no se quedó ahí. De amar a Dios, el mandamiento no se quedó ahí de decir, bueno, honra a Dios, ámalo con todo tu corazón, sino que el mandamiento termina, ¿y qué? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para Dios es tan importante el amor al prójimo que lo puso en uno de los mandamientos de la ley. Era imprescindible para el pueblo de Israel entender que debían amar a su prójimo. Pero este hombre era una de las personas que él sabía por dónde Jesús venía. Él sabía lo que Jesús iba a decir y para justificarse le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es increíble lo que Jesús le responde y comienza con la parábola y le dice, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un judío, y cayó en manos de ladrones, lo asaltaron fuera de la ciudad, los cuales le despojaron, le robaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquel hombre sufrió un infortunio en su vida, sufrió, diríamos, una desgracia al ser asaltado por aquellos ladrones. Pero ¿qué pasó a continuación? Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote, la persona encargada de representar al pueblo delante de la presencia de Dios. La persona encargada de llevar al lugar santísimo las peticiones del pueblo. La persona que debía ser la guía espiritual, la persona que debía mostrar los mandamientos, la persona que debía cumplir con la ley más que nadie, dice que pasó y lo vio a otro judío igual que él, y dice que pasó de largo y siguió y no le interesó aquello. Muchas veces las personas que deberíamos mostrar y cumplir la ley de cuidar al más necesitado, estamos pasando de largo, nos estamos haciendo los de la vista gorda y estamos siguiendo nuestro camino. Y hoy decimos, eso no es asunto mío. No, imagínense, pastor, eso es muchos problemas. Yo tengo mis propios problemas. Yo tengo mis propios desafíos. ¿Cómo usted cree que yo voy a echarme arriba también los problemas de aquella persona? Pero esto, hermano, en Cristo. No, pero si está ahí es que se lo buscó, pastor. ¿Quién lo mandó a venir así? ¿Quién lo mandó a arriesgar a su familia a llegar de esa manera? Pero es tu prójimo. No importa cómo fue, no importa lo que pasó, lo importante es que está aquí. Lo importante es que tú tienes que cumplir con la palabra del Señor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, que lo vemos y convivimos con ellos todos los días? Y lo peor es que nuestro prójimo
luce como nosotros, tiene el mismo color de piel que nosotros, habla el mismo idioma que nosotros, tiene las mismas preocupaciones que nosotros, tiene los mismos sentimientos que nosotros, tiene familia igual que nosotros, pero por alguna razón que yo no consigo entender, nuestro corazón se ha enfriado. Y por alguna razón estamos asumiendo una identidad que no nos pertenece. Y nos estamos escudando detrás del Evangelio para defender este tipo de posición o este tipo de actitudes, cuando el sacerdote debía ser la persona que debía haber ayudado a aquella persona. Era judío igual que el sacerdote. Estaba pasando por un momento de infortunio, pero el sacerdote tuvo el corazón tan cruel, tuvo el corazón tan duro, que no le interesó ver el estado de aquella persona. Y surge una pregunta en esta mañana: ¿cuántos de nosotros tenemos el corazón de este sacerdote? ¿Cuántas personas proclaman el Evangelio? ¿Cuántas personas dicen amar a Dios, pero por detrás están menospreciando a su prójimo? Por detrás ven el dolor de la familia y dan una opinión tan frívola, como diciendo están en esa situación por sus propias decisiones. ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón que Cristo nos mandó a tener como Él. Un corazón de amor, un corazón de misericordia, de amar a nuestro prójimo. Pero no se quedó ahí. Sacerdocio, representante de la palabra, representante de la presencia de Dios, no honró el mandamiento. Dice que siguió de largo. Y dice Jesús continúa y dijo: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Levita, encargado de la adoración en el templo, encargado de guiar al pueblo espiritualmente a través de la adoración, de honrar a Dios a través de la alabanza, de honrar a Dios a través de los mandamientos. Dice que vio a su prójimo, un judío igual que él, pero no le interesó. Eso no es problema mío. Siguió de largo. Y quizás usted se pregunte: pastor, ¿y por qué será que Jesús usó el ejemplo de un sacerdote y de un levita? Porque Jesús estaba exponiendo la hipocresía de la religiosidad de aquel tiempo. Y todos sabemos que nuestro Jesús vino para hacer el evangelio más simple. Y el evangelio, los mandamientos, son simples de cumplir. Solo que nosotros nos hemos envuelto tanto en doctrinas, en teología, en religiosidad, en que resumimos la vida como cristiano a venir el domingo a la iglesia, cuando usted y yo sabemos que la vida como cristiano es vivir día a día a Cristo en nuestra vida. Y si vivimos día a día a Cristo en nuestras vidas, tenemos que vivir como Cristo vivió, movido a misericordia. Dice que Jesús veía a la gente padeciendo de enfermedades, de dolencia, endemoniados, y dice que era movido a misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para tener el corazón tan duro de decir: ese no es mi problema? Es igual que tú. Viene del mismo lugar que tú. Quizás piensa igual que tú. Quizás tiene el mismo color de piel igual que tú, pero no es tu problema. Quizás este pasaje nos confronta en esta mañana a pensar: ¿seremos como aquel intérprete de la ley intentando justificarse ante Jesús y decir: bueno, es que no era mi prójimo? Bueno, es que, imagínese, pastores, tomó sus decisiones, hizo lo que hizo, y yo lo hice de una manera diferente, pero aún así continúa siendo tu prójimo. ¿Qué pasaría si en vez de ser esa persona, esa familia, de estar en ese lugar, fuésemos nosotros los que estuviéramos en esa situación? ¿Cómo nos gustaríamos ser tratados? ¿Cómo nos gustaría que nos vieran? ¿Cómo nos gustaría que alguien se acercara a nosotros, que alguien se preocupara por nosotros? A veces yo me asusto, y aquí hay
compatriotas míos, a veces yo me asusto cuando yo escucho a un cubano hablando en el internet. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando con las personas hoy? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro corazón? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra manera de pensar? Y algunos dicen ser cristianos y algunos van a la Florida a una iglesia. Y usted dice, pero ¿cómo tú puedes pensar así? Quizás este pasaje no solamente era para exponer la hipocresía de aquellos tiempos, sino que también hoy está exponiendo nuestra propia hipocresía como cristianos. Y yo sé que yo soy un pastor que le gusta predicar de ánimo, de amor, de edificación, de poder caminar, de poder ser prosperados en el Señor, pero yo creo que hay que hacer un stop este año, viendo nuestra situación social, política, económica y llevarnos a una reflexión. Y este pasaje debería confrontarnos a cada uno de nosotros. ¿Estaremos siendo nosotros lo suficientemente hipócritas como aquel escriba de la ley que decía, ¿y quién es mi prójimo? No, yo quiero escoger quién es mi prójimo. No, tú no tienes opción de escoger quién es tu prójimo, porque tu prójimo es todo aquel que es igual que tú, ser humano, que habla, piensa, porque Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Amén. Y usted se imagina llegar al cielo con la esperanza de tener un lugar especial, porque aquí, imagínense, fuimos privilegiados, aquí teníamos la posibilidad de tener lo que otros no tenían, y cuando llegues al cielo te encuentres a aquel que menospreciaste, aquel que viste con otros ojos, aquel que no pensaste que fuera importante al lado de Cristo, a los pies de Cristo, siendo cuidado y beneficiado, como le pasó al rico y Lázaro, que el rico desde el infierno vio lo que estaba pasando y vio cómo Lázaro era cuidado y era consolado y le dijo al ángel, ¿y por qué está pasando eso? Y dice, porque tú en vida recibiste todos los beneficios y aún así no creíste. Y aquel en vida sufrió todos los infortunios y ahora está siendo consolado en el cielo. ¿Será que Dios está exponiendo nuestra hipocresía? ¿Será que hemos convertido el evangelio en un circo? Donde aparentamos una fachada de amor, de misericordia, pero en nuestro corazón realmente no nos interesa a nadie, solo nos interesa egoístamente nosotros mismos, cómo está nuestra cuenta de banco, cómo está nuestro trabajo, si tenemos un edificio bonito, si tenemos cosas importantes. ¿Será que estamos resumiendo el evangelio a eso? Y yo sé que esto es un tema controversial, pero yo creo que es un tema que es importante que nosotros pensemos y reflexionemos en esto. Un sacerdote pasó, no le interesó. Un levita pasó, no le interesó. Pero en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero un samaritano, pastor. ¿Acaso eso no era un inmigrante, pastor? Y si vamos al contexto histórico, los samaritanos eran descendientes de judíos que se habían casado con personas que no eran judíos, que habían cruzado la raza. Y aunque usted no lo crea, en aquellos tiempos los judíos eran xenófobos. Oh, ¿cómo así, pastor? Sí. ¿O por qué usted cree que el Señor tuvo que decir allá en el Antiguo Testamento que amaran y cuidaran al extranjero como a uno de ellos mismos? Porque eran xenófobos. Oh, no lo sabía. Váyase al original hebreo allá atrás en la Biblia para que usted vea. Y dice la palabra del Señor que un inmigrante, un cruzado, un bastardo, uno que no era judío, uno que no tenía por qué preocuparse por otros judíos porque eran despreciados. De hecho, Samaria estaba al lado de Jerusalén, entre Jerusalén y Judea. Y los judíos, para no cruzar por Samaria, porque consideraban a los samaritanos inferiores a ellos en vez de hacer un día de camino, preferían hacer 3 días de camino y rodear Samaria para llegar a Jerusalén, para no cruzarse con un samaritano. ¿Acaso eso le suena? ¿Acaso eso le habla a su corazón? Porque al mío me confrontó esta semana. Y dice la palabra del Señor que aquel bastardo, aquel inmigrante
que no tenía por qué sentir misericordia del judío, mientras sus compatriotas judíos no se preocuparon y prefirieron dejarlo morir, aquel samaritano dice que lo vio y fue movido a misericordia. ¿Quién fue el que te hirió? ¿Quién ha herido tu vida? ¿Quién ha hablado mal de ti? ¿Quién traicionó tu confianza? ¿Quién te vio inferior en algún momento? ¿Quién se sintió superior a ti en algún momento? ¿Quién pensó que tú no eras importante en algún momento? Todas esas personas un día van a ver cómo tu corazón es movido a misericordia cuando ellos no están en una posición favorable. Aquel hombre no tenía por qué detenerse con aquel judío. Había suficientemente historia para justificar el irse y dejarlo morir en aquel lugar. Había suficientemente odio en el corazón de ambos pueblos, uno por ser rechazado y no ser aceptado, y otro por xenófobo, por no aceptar aquella mezcla de raza. Pero aquel samaritano fue por encima del clasismo social. Fue por encima de un odio generacional entre naciones. Fue por encima de opiniones que podían haber surgido. Él fue por encima de todo eso y dice que fue movido a misericordia. Porque en un momento de dolor, en un momento de tristeza, en un momento de desgracia, no importa procedencia social, no importa cuenta de banco, no importa nacionalidad, no importa green card, no importa ciudadanía o pasaporte americano, en un momento de dolor y de desesperación todos somos iguales. En un momento de un hospital, en un momento de una enfermedad, en un momento cuando el médico da un diagnóstico negativo y dice no hay remedio, ahí todos somos iguales. Pero aquel hombre fue movido a misericordia. Y dice que acercándose, los otros ni siquiera se acercaron. Dice que acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino que costaban dinero, y poniéndolo en su cabalgadura y caminando él, lo llevó al mesón, lo llevó a un hotel y cuidó de él. Esperó que se recuperara un poco. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención. Nosotros nos estamos acercando a la persona necesitada. Nosotros estamos velando por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, por nuestra comunidad. Nosotros nos estamos acercando a aquellas familias que están atravesando por situaciones difíciles, que tienen miedo de llevar sus hijos a las escuelas, que tienen miedo de salir a trabajar. Nos estamos acercando y le estamos diciendo, estamos aquí, necesitan alguna cosa, estamos vendándole las heridas, estamos dando de nuestro aceite, de nuestro vino, de nuestra bendición, le estamos poniendo nuestra cabalgadura, le estamos dejando ir en nuestro vehículo, estamos dando de lo que tenemos para que esa familia se sienta mejor, para que se sienta apoyada, para que se sienta en un soporte, o simplemente estamos pasando de largo y nos estamos haciendo lo de la vista gorda. Dice que aquel hombre, sin razón, tenía todo el derecho del mundo de no ayudar a aquel judío. Podía haber dicho, no, yo he sido odiado por los judíos durante todo este tiempo. No, ellos no me han aceptado. No, ellos nos tienen desterrados, pero no. Ninguna barrera social ni religiosa hizo a aquel samaritano dejar a aquel hombre morir allí a su suerte. Nosotros no podemos dejar que ninguna barrera religiosa, ninguna barrera social
ningún clasismo impuesto nos robe la bendición de poder ser misericordiosos. Y en uno de los escritos que a mí me encanta muchísimo del Papa Juan Pablo II, tiene una de las frases célebres que impactaron muchas vidas durante todo este tiempo y dice: no hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Y recordad que nosotros mismos hemos necesitado el perdón y la misericordia. Tenemos necesidad de ser perdonados mucho más a menudo que de perdonar o mostrar misericordia. Y esta frase nos hace reflexionar entre el escriba de la ley con su hipocresía, entre el sacerdote con su ignorancia, entre el levita con su falta de amor y misericordia, comparado con aquel samaritano que no debía nada, no tenía por qué hacerlo, pero aún así fue movido a misericordia. Quizás usted no tenga el deber, quizás usted no conozca a la persona, quizás usted esté justificado porque te hicieron daño cuando intentaste ayudar, quizás cuando tú llegaste fuiste rechazado, quizás cuando tú llegaste nadie te tendió la mano, pero eso no significa que usted y yo seamos privados de hoy en nuestra posición mostrar misericordia al prójimo que está más necesitado. ¿Por qué voy a ser como el sacerdote? ¿Por qué voy a ser como el levita cuando tengo la posibilidad de poder ser como el samaritano? La grandeza de un cristiano no está en amar cuando es amado, sino está en amar cuando es despreciado. Dice que lo llevó a un lugar de mesón y cuidó de él. No se fue, no lo lanzó allí, lo dejó a su suerte. No fue y cuidó de él, esperó que se recuperara, que estuviera consciente. Y dice que después de cuidarlo otro día, al partir, sacó 2 denarios, el salario de un mes. Un denario es el salario de un mes de un trabajador en aquellos tiempos. Él sacó 2 denarios, el salario de 2 meses. Y los dio al mesonero. Y le digo: cuídamele, por favor. Y todo lo que gaste de más, si se sobrepasa de lo que yo te dejé, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, aquel hombre no se limitó a cuidar de las heridas. Aquel hombre no se limitó a derramar vino y aceite para desinfectar las heridas de aquel hombre. Aquel hombre no se limitó a llevarlo hasta el mesón. Aquel hombre no se limitó solo a cuidarlo, sino que dijo: aquí hay dinero para su dispensa. Y si gasta más, anótalo y yo lo voy a regresar. Cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. Aquel hombre no solamente fue movido a misericordia espiritualmente, porque a veces nosotros los cristianos queremos dejarlo todo en lo espiritual. Oh, sí, vamos a orar por el hermano. Oh, sí, vamos a ayunar por el hermano. Oh, sí, el miércoles en el estudio bíblico vamos a pedir oración por el hermano. Y nos quedamos en lo espiritual. Pero ¿qué tal decir: vamos a recoger una bolsa de comida, vamos a cocinar y vamos a llevarle la comida? Pastor, vamos a preparar una ofrenda y llevárselo porque lleva mucho tiempo sin trabajar. ¿Por qué nos duele tanto cuando nos tocan esa parte del cuerpo, el bolsillo? Y una de las cosas que más yo he visto que está dañando nuestras iglesias hispanas hoy, en nuestro tiempo, es la sana doctrina, la economía, la transparencia con la economía y los testimonios de los pastores. Pero nosotros como iglesia no solamente estamos llamados a cuidar de estas áreas, sino que también estamos llamados a derramar de nuestro vino, a derramar de lo que hemos recibido. Pastor, es que eso lo trabajamos duramente, sudamos ahí en el roofing, sudamos en la construcción, sudamos en el factory, sudamos ahí trabajando. ¿Cómo usted va a decir ahora? Dios nos llama a ser movidos a misericordia.
¿Por qué pudiste tener lo que tienes? Porque Dios quiso que lo tuvieras, porque Dios te dio salud, porque Dios te ha dado todo. Dice que nosotros solo somos simples administradores. Pero a veces creemos que somos los dueños de la granja y no es así. Aquel hombre pasó de lo espiritual y de la palabra y fue a lo físico, a lo práctico. Le dijo al mesonero, sí, porque a veces pensamos, uno con oración se resuelve. Pero dice la Biblia que si tú le dices a tu hermano necesitado, ve, Dios te va a proveer y tú tienes contigo el pan para darle y no lo provees, tú eres peor que un incrédulo. Y a veces nosotros somos así, no, vamos a orar por el hermano, pero no queremos dar para que el hermano sea restaurado. No queremos dedicar un tiempo de nuestra semana para ir allí, orar por el hermano, compartir un café, llorar con el hermano. La Biblia dice, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Aquel samaritano compartió lo que tenía y no solo eso, sino que llegó y pagó por adelantado y le dijo, si falta dinero, cuando yo regrese yo te voy a pagar la cuenta de él. Y termina Jesús con esta pregunta a aquel hipócrita y todos los que estaban escuchando. ¿Quién pues de estos tres te parece? Vaya, voy a dejar que tú escojas quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y yo le hago esa pregunta a usted. ¿Qué les parece a ustedes y qué me parece a mí? ¿Quién fue el prójimo de aquella historia? Respondiendo el escriba le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién les parece a ustedes que fue el prójimo? ¿Quién les parece que fue el prójimo de los tres? ¿El que hizo qué? Vayan ustedes y hagan lo mismo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y durante mucho tiempo nosotros hemos sido los intérpretes de la ley. Durante mucho tiempo nosotros hemos sido sacerdotes, porque a mí me ha pasado. Ha habido momentos en mi vida de los cuales no estoy orgulloso y mi esposa me ha dicho, mira, quizás podamos ayudar. Y yo le he dicho, no, mami, eso no es problema de nosotros, no nos vamos a meter en eso. Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y después el cintazo santo del Señor ha llegado como nunca llega en mi vida. Porque siempre viene la cuenta del Señor. Porque el Señor ama, pero el Señor disciplina. Quizás en algún punto nosotros hemos sido como el sacerdote, hemos sido como el levita. Y hoy mucho de lo que mucha gente no llega a la iglesia por la misma hipocresía que nosotros hemos estado llevando por mucho tiempo.